cuando nosotros tenemos una acción bajo la cual se está estableciendo en la creación de una empresa, el primer objetivo de la empresa no es satisfacer necesidades. Y ustedes ya lo dijeron, el primer objetivo es lucrar. Porque la necesidad más grande que tiene el que sacó la empresa es que necesita plata. Y la forma más efectiva de obtener plata es haciendo empresa. Y ya el objetivo 2 o último objetivo es que satisfacer las necesidades, ¿verdad? Y esta parte de satisfacer las necesidades es, bueno, yo voy a crear algo que le hace falta, que el cliente me está diciendo qué características, cómo lo quiere, cuándo, por qué y dónde lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar con lo que él piensa. Pero, ¿qué es lo que yo estoy viendo primero? Ah, si esto me cuesta 3 quetzales, lo vendo a 7. Y el cliente, si me lo compra a 7, y si son 1000 personas las que me van a comprar, yo tendría ingresos de 7000 quetzales. Lucro. Primero vemos el lucro. Y de ahí entonces ya, bueno, ahora ya tiene su objeto, ahora entonces que satisfaga su necesidad. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos en ese primer punto? Lo que tenemos en ese primer punto es que estamos de esta manera desarrollando una actividad comercial, económica. ¿Ya? Ahí estamos desarrollando una actividad económica, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos desarrollando empresa y estamos tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que nosotros en realidad tomemos una buena decisión en el mercado? Pues la información que tengamos a la mano. O sea, nuestro estado financiero, nuestro estado de resultados, nuestro estado de pérdidas y ganancias, nuestro estado de costo de producción, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos analizando toda nuestra actividad comercial y queremos, qué sé yo, colocar otra tienda, abrir otro local, etcétera, lo primero que vamos a tener a la mano es toda la información financiera. Entonces, si yo saco una empresa, es una actividad económica. Si yo analizo a la empresa con números y todo lo demás para tomar decisión, eso ya es una actividad financiera. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es mejorar la condición actual para que esa condición actual tenga una repercusión positiva llamada posicionamiento y sobre todo rentabilidad en el mercado. O sea, ganar, tener plata. ¿Sí? Entonces, a eso nos lleva y eso nos ayuda bastante con lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, todo está claro. Bueno. Ahora bien, como ya comenzamos a diferenciar estos puntos, entonces seguiremos viendo otras situaciones. Aparte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos muchas más cuestiones que analizar. La actividad financiera tiene su origen en la aparición de la moneda y los instrumentos financieros que permiten incrementar la eficiencia de los intercambios, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de historia económica y de otras situaciones. Para hablar un poquito acerca de la actividad financiera, en primer lugar, vamos a hacer una retórica, vamos a recordarnos de algo más. ¿Cómo nace el dinero? ¿Y por qué nace el dinero? ¿Alguien me podría apoyar diciéndome cómo nace y por qué nace? ¿Cómo nace el dinero? Vamos a recordar un poquito de historia, ¿verdad?
La El primera parte, trueque no. el trueque hace posible que ahí nazca la parte de desarrollo económico. Y cuando el trueque se origina, gracias Leslie, cuando el trueque ya empieza a tener ese desarrollo, entonces hay algo que hacía que no fuera tan viable, digamos, el trueque en todas estas operaciones. ¿Alguien se recuerda qué era lo que qué pasaba con el trueque? ¿Qué cosa negativa tenía el trueque? Tal vez no en ese entonces, pero en lo que nosotros conocemos actualmente. Que el trueque, Lick, ¿anda? el dinero nació por los metales preciosos. Sí, nació con los metales preciosos, pero gracias por la necesidad de tener paridad económica en las transacciones. ¿Por qué? Porque cuando empezó el intercambio a través del trueque, lógicamente había una pérdida de uno de los dos lados, porque alguien estaba comercializando, qué sé yo, vacas por manzanas, ¿verdad? Y entonces lo que tenía ahí era una gran disparidad, porque no tenía el mismo valor una vaca que un par de manzanas, ¿ya? Entonces, cuando empezó a desarrollarse toda esta situación, la primera parte que daría paridad al intercambio era la parte más valiosa de estas comunidades. Y entonces aquí podemos entender que nace, pues, las especies, las semillas, ¿verdad? Como primer punto de intercambio. En el transcurso del tiempo, esto va avanzando y sigue hacia adelante el transcurso del desarrollo económico y aparecen ya otras cuestiones, ¿verdad? Ya no solamente eran, pues ya esa parte de granos, etcétera, sino ya salen, pues como los caracoles, las conchas, etcétera, y otros elementos que empezaron a ser importantes. Posteriormente a ello, pues ya salen lo que son los metales, las piedras, todo lo que conocemos hoy, rubíes, etcétera. Pero posteriormente a eso, ya cuando avanzamos mucho más en la historia, a través de ya las aperturas, la apertura marítima del comercio, donde ya las embarcaciones pues iban de un lado a otro, pues hacen posible que nuevamente se empiece a generar trueque, pero ya aquí empiezan a nacer dos figuras, el dinero y el banco, ¿verdad? Porque cuando una persona tenía, digamos, mercaderías o cualquier cuestión de valor, se la dejaba en resguardo a otra. Entonces, esa persona se convirtió en banco, ¿verdad? Pero cuando empieza a salir los metales preciosos entonces empiezan a tener esa paridad económica, ¿verdad? Porque tú ya se les asignó un valor, ¿verdad? A ellos para intercambiar. Y cuando empezó a desarrollarse cada vez más, empezó a tener más auge. Entonces el comercio empezó a ser más grande. La actividad económica hizo posible que crecieran las naciones y crecieran esos intercambios comerciales. Pero es aquí, por ejemplo, en Inglaterra, los ingleses lo que estaban cosechando eran tulipanes, ¿verdad? Y comercializaban tulipanes. Pero cuando vendían tulipanes a ellos no les daban dinero, sino les daban un papelito donde firmaba la persona que recibía el tulipán y decía que ese papelito tenía el valor de tantas monedas y que lo podían ir a cambiar con don Juan, que estaba a la vuelta del continente, porque él era la persona que tenía el dinero de esta otra. Cuando una persona entiende que no podía llevar tanto dinero encima de él o con él, pues entonces le pidió a alguien que se lo guardara. Y ese alguien muchas veces se lo pidieron y tal vez pasaron en generaciones, pero una de esas generaciones se dio cuenta que si él guardaba el dinero, él corría un peligro. Entonces lo que hizo fue, de cada 10 monedas que él guardaba, él decía, mire, yo le guardo esas 10, nadie las tocará, pero usted págueme una. Entonces yo le devuelvo 9 cuando lo necesite. Y de esta manera nace, eh, ¿verdad? Lo que es el sistema bancario, ¿verdad? Y ese papelito que le daban a la persona donde decía que fuera a cobrar porque vendió tantos tulipanes,
se convirtió en un instrumento financiero. Y hoy la norma internacional de contabilidad 32, si no mal recuerdo, y la NIF, no me recuerdo, era NIF 17 creo que es, establecen instrumentos financieros, que son documentos legales que hacen posible que se maneje de mejor manera la transacción económica, se respalde esa transacción económica a través de un documento legal, ¿verdad? Es ahí donde entendemos, ¿verdad? Que es importante el dinero porque ayuda a que el comercio, la actividad económica se dé, pero también es importante, qué sé yo, un contrato, una factura, una letra cambiaria, ¿verdad? Un recibo serie A, que se convierten en esos instrumentos financieros, o sea, en esos documentos que le están dando legalidad a la transacción y a la operación económica. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre actividad económica y actividad financiera, que la actividad económica es el intercambio, la producción de bienes y servicios, ¿verdad? Y la actividad financiera, pues, es el respaldo, el resguardo que se le da a través de las operaciones, a través de los instrumentos financieros. De esta manera, nosotros logramos que se unan las dos, la actividad económica y la actividad financiera, porque una sin la otra no puede sobrevivir. ¿Qué sería hoy en día del comercio sin la banca electrónica? ¿Verdad? Preguntas que tengan, dudas que hayan. ¿Alguna pregunta, alguna duda que esté en el ambiente? ¿O todo está claro? Bueno, vamos a continuar entonces. Al final, entonces, nos dice que la actividad financiera pues son las operaciones que nosotros realizamos a diario, ¿verdad? Pero que ya establecen recursos financieros y principalmente en actividades de inversión y financiamiento. Recordemos que la administración financiera tiene algunas características, que la administración financiera tiene tres áreas con las cuales trabaja: inversión, operación y financiamiento. Y la actividad financiera tiene la inversión y el financiamiento. La operación ya la establece la empresa, el comercio. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Una actividad de operación, por ejemplo, una empresa necesita recurso humano y materias primas para funcionar, ¿sí? Pero necesita de plata para pagarle a los empleados para que trabajen y de plata para comprar las mercaderías. Entonces, si esta empresa le pide prestado al banco, pero es para comprar mercaderías y para pagar, principalmente para pagar sueldos de empleados, esa es una actividad de operación. ¿Cuándo se convierte en una actividad de inversión? Cuando yo estoy comprando recursos, cuando yo estoy comprando plata, o perdón, cuando yo estoy comprando bonos, cuando yo estoy comprando, ¿verdad? En la bolsa de valores o materias primas para poder producir, entonces se convierte en actividad de inversión. Cuando yo estoy comprando maquinaria, es invertir. ¿Y cuándo se convierte en una actividad de financiamiento? Se convierte en una actividad de financiamiento cuando yo voy a una casa de préstamos, a una institución bancaria y le digo, mire, señor banco, yo soy la empresa y présteme plata porque la necesito. Ahí se convierte en una actividad de financiamiento, porque entonces le estamos dando plata a quien necesita, ¿verdad? Como institución financiera. Es por ahí entonces que empezamos a tocar un poquito esta parte de lo que es la actividad financiera, ¿verdad? Entonces, son las operaciones, donde el dinero es importante, pero donde también la parte de las finanzas, préstamos, inversiones, pues son los que empiezan a tener mayor auge con todo esto.
Entonces, ya vimos que la inversión es esa parte donde nosotros pues desarrollamos esa actividad, ¿verdad? Y cuando nosotros creamos empresa, estamos con la empresa y queremos comprar maquinaria para aumentar nuestra producción, lo que estamos haciendo es invertir. O sea, ¿verdad? Porque estamos desarrollando esa acción de incrementar nuestra capacidad instalada de producción. Cuando yo quiero comprar materia prima porque el mercado se hizo más grande y no tengo más, sigue siendo actividad de inversión, ¿verdad? Pero cuando yo digo que quiero plata, pero no para comprar, ¿verdad? Materias primas, sino para comprar acciones, ¿verdad? Sigue siendo de inversión. Porque entonces estoy haciendo algo que se llama costo de oportunidad. Pero ese costo de oportunidad me está generando rentabilidad económica y comercial. Entonces, es importante, ¿verdad? Que esa parte la podamos entender, o sea, podamos entender esas categorías para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir con el análisis que vamos a desarrollar. ¿Verdad? Entonces, financiamiento, pues ya vimos. Y una forma general de financiamiento es cuando usted quiere abrir su empresa, pero no tiene la plata para abrirla y pide prestado para poder, pues, aperturar la empresa. Eso es financiamiento. O, por ejemplo, usted, pues, se dedica a vender, pero ya comienza la lluvia otra vez y varias situaciones, entonces compra su carrito. Pero no tenía la plata para comprar el carro, va al banco y presta, es financiamiento. Si el carro lo utiliza para usted, pues solo se quedó en financiamiento. Pero si el carro lo utiliza para vender, entonces ahora se convirtió en la actividad de financiamiento era obtener la plata y ahora que usted compró el carro para vender, ya se convirtió en inversión, porque entonces ya tiene un activo, el automóvil se convierte en activo de usted, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en actividades financieras. Preguntas que tengan antes de comenzar a explicar esta otra parte. Entonces, sí, ¿cuál es la intermediación financiera? Bueno, la intermediación financiera es que yo, inversionista, tengo la plata, pero usted, empresario, no tiene la plata. Pero ni usted ni yo nos conocemos, pero sí tenemos a alguien en común que a mí me conoce y que la conoce a usted. Y me dice, fíjate que hay una persona que quiere invertir, pero no tiene plata. Y usted le dice, ¿usted quiere invertir? Yo conozco a alguien que tiene plata para que usted pueda invertir. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Hace intermediación financiera, sin que nos junte, sin que nos conozcamos. Entonces, ella agarra mi plata y se la presta a usted. Y usted entonces ya tiene plata para abrir su empresa. Usted le paga a esa persona la plata más un interés y esa persona a mí me va a regresar mi plata más una cantidad de interés. Y entonces ahí tenemos la intermediación financiera. ¿Ya? Y eso es lo que hacen los bancos, ser intermediarios de forma financiera. Porque yo inversionista, yo persona, individuo, que voy a depositar mi plata cada mes al banco, el banco la agarra y se la da a otro individuo que va a pedir un préstamo. Y entonces ahí hay intermediación financiera. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda que tengamos por ahí? Ahora bien, dice, característica de los productos financieros. Bueno, primero, ¿qué es un producto? Nosotros entendemos como producto todo aquello que sacamos al mercado para que alguien lo pueda adquirir, comprar para uso, comprar para reventa. ¿Sí? Pero un producto financiero es ofrecer eso, es ofrecer un satisfactor, pero que tiene como primer elemento una parte económica en medio de, o sea, no quiere decir que lo anterior no tenga la parte económica, pero el producto financiero acá es colocar en el mercado el dinero para que circule, a diferencia de comprar una empresa o comprar materias primas. ¿Sí? Entonces, un producto financiero es todo aquello que un banco nos va a ofrecer o una casa de préstamos.
¿verdad? Porque lo que va a buscar un producto financiero, o sea, un préstamo, una tarjeta de crédito, crédito para vivienda, crédito para comprar computadoras, crédito para gastos personales, ya sea médicos, un viaje, eh, qué sé yo, esa es una actividad financiera. Entonces, ¿qué busca, verdad, la actividad, el producto financiero? O sea, el que el dinero se rote, pues generar más dinero, hacer más rentable ese capital económico que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Hay un riesgo? Por supuesto que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo le doy prestado a alguien, puede ser que ese alguien ya no quiera pagar, no tiene plata. Y entonces, de 100 quetzales que le presté, solo me devuelve 90. Y de esos 90 ya no me pudo pagar los 10. Y de plano me tengo que quedar con los 90, ¿va? Y perdí 10. Ese es el riesgo. Que la morosidad y la cartera de morosidad sean demasiado altas. Nosotros nos podemos permitir que de cada 10 personas, a lo mucho, 3 personas nos paguen días atrasados lo que nos deben. Pero si ya sube de 3 personas, ahí ya es bastante riesgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya se convierte en algo que ya no vamos a poder recuperar. Y es mucha plata que estamos perdiendo. Puede ser que nos deje ya no solventes ni líquidos en el mercado. Entonces, eso es importante poder entenderlo. La liquidez es que tengamos plata, que contemos con plata para poder hacer nuestra actividad comercial, nuestra actividad económica, para que podamos dotarle a la demás gente de todo lo que necesita. ¿Ya? Mientras más alta es la cantidad de dinero que va a estar rotando en el mercado, mientras más grandes sean los préstamos, mientras más grande sea la plata que nos proporcionen, así será el riesgo que vamos a obtener. Más plata, más riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces tenemos mucho dinero allá afuera, tenemos mucha plata que estamos colocando. Digamos que colocábamos plata alrededor de 100 personas y hoy le dimos dinero a 500 personas. Entonces el riesgo se hizo más grande, porque entonces si 10 personas, el 3% permitido, que se retrase un poquito, eran 3 personas, 500 personas, ¿cuál será su 3%? Es mucho más, ¿verdad? Serían como unas 15 personas alrededor. 3 por 5, 15, sí. 15 personas. El riesgo es mucho más alto, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que vamos a comenzar nosotros a establecer y a definir cuando estemos analizando la parte financiera de todo lo que tenemos. Y entonces ahí es donde se hace necesario no solamente darle a alguien un préstamo así porque vino y se mira que es de buenos sentimientos, correcto, caritativo, no. Porque si nosotros solamente le damos un préstamo, pero no hay algo que respalde el préstamo, que diga que esa persona sí nos va a pagar, esa persona se va a hacer del desentendido y casi no nos va a pagar. Y si usted le dice, fíjese que se recuerda que yo le presté, usted no me firmó nada, pero había una persona que sí lo escuchó, él le va a decir, mire, ¿y dónde está esa persona para que diga que es cierto? En tanto usted le presta algo a alguien y lo hizo firmar un documento, ¿va? Mejor si es un contrato, un acta, pues usted tiene cómo respaldarse para recuperar esa su plata. Entonces, a ese documento se le llama instrumento financiero, porque es el medio que usted va a tener, primero, para hacer constar la operación y segundo, para poder exigir ese retorno de ese capital. No sé si pude explicar y darme a entender con ese punto. O está difícil la situación.
Tomémonos un par de minutos para observar esta gráfica y de ahí vamos a comenzar a discutirla. Obsérvenla y al observarla, pues, vayan anotando qué es lo que les gustaría preguntar de eso. Significado, por qué está así, no sé, algo que les cause curiosidad de esa gráfica para poder hacer preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Vemos un análisis económico del mercado, donde establecen la parte positiva, la utilidad y la ganancia que podemos establecer, determinan los riesgos de la inversión, los niveles de riesgo, establece la parte económica hasta dónde nosotros podemos bajar nuestros ingresos y de dónde pues ya se corre el riesgo que sea pérdida y de dónde tendría que comenzar a tener utilidades, ¿verdad? Y sobre eso establecer también cómo nosotros podemos recuperar toda esa inversión. ¿Ya? La parte económica y la parte financiera tienen que ir de la mano, porque las operaciones financieras no pueden funcionar sin la actividad económica. La actividad económica es a qué me dedico yo, persona individual o jurídica, y actividad financiera que se dedica al banco, instituciones financieras, casas de préstamos, cooperativas de crédito y ahorro, etcétera. Préstamos. ¿Sí? Y de igual manera, bolsa de valores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas van a tener que establecer una situación de compra-venta de acciones, pero siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? En ellas. Y entonces vamos a tener que determinar la parte financiera, qué documento nos va a amparar para que eso pues, no pueda ocurrir. O si ocurre, pues, ¿qué nos garantiza a nosotros que nos devuelvan nuestra plata? ¿Ya? No sé si me entienden con ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tenga? ¿No? Sí, Lick, disculpe. Dígame, dígame. ¿Los títulos de libre riesgo a qué se refieren o cuáles son? Bueno, un título de propiedad pues, es la inversión que hagamos. Y ese título de propiedad generará un riesgo de inversión. ¿Por qué? Usted invierte hoy 10 quetzales. Digamos que le dice, mira, fíjate que queremos que invertas en Forex y vas a ganar, ¿verdad? Vos invertir 10 pesos y puedes ganar, pues, bueno, lo mínimo que hay que invertir ahí son $10, ¿verdad? 80 quetzales. Y que puede ganar entonces al día, qué sé yo, $5, $8, $10, pero nadie le dice que si no gana, pierde en esos 10 quetzales o esos 80 quetzales que invirtió. Ese es el riesgo. No hay un papel, no hay un documento que ampare y que le diga, si invertiste conmigo y yo te devuelvo entonces siquiera pues 50 quetzales por el riesgo asumido de la pérdida. O sea, eso es lo que también nos dice la gráfica, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice esa relación general de intercambios, de tanto de la transacción económica como la parte financiera. Porque lo económico es el mercado, a qué se dedica invertir plata, pero la parte financiera es cómo me respaldo para que cuando hayan problemas y errores, entonces yo pueda reclamar que me devuelvan mi plata. Lick. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, para que así ya vayamos conociendo un poquito más. Tenemos mucho que hablar acerca de esto, porque antes de entrar a ver cálculos de matemática financiera, necesitamos ver estos puntos. Voy a dejar en pausa la pantalla, porque aquí hay varias cuestiones
Y necesito que analicen esos elementos y que cada uno de ustedes tenga por lo menos 2 o 3 preguntas que hacer acerca de ello. ¿Estamos? Les voy a dar, son las 20:54, 5 minutos para que eso suceda. ¿Les parece? Analicen por favor cada uno de esos y empiezan a establecer preguntas de las cosas que tengan dudas, ¿verdad? Para poder empezar a disipar esas dudas. Veamos entonces cuáles son las dudas que surgen a través de estos elementos de actividades financieras o productos financieros. Si tienen alguna duda o en lo que yo voy explicando y ustedes me van preguntando. O pueden también escribir en el chat si gustan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de todos los productos financieros, estamos hablando de todas esas actividades que la banca, principalmente, pues va a ofrecer al mercado, ¿verdad? Cuando hablamos de aceptaciones bancarias, estamos hablando de aquellas actividades donde, pues, la banca le ofrece al cliente generar una parte de depósito o resguardo para sus activos. Principalmente, pues, los que tengan que ver con dinero, los que tengan que ver con algunas joyas o algunas otras acciones, resguardo de metales preciosos o algo más, ¿verdad? Buzones de correspondencia y otros. Dentro de todo esto, pues, una de las actividades principales son los préstamos, que es lo que le da vida a la banca y es uno de los productos financieros que más se colocan. Pareciera algo anormal que los créditos en esta época de pandemia hubiesen bajado, es cuando el sistema bancario aún más está colocando créditos. Porque entonces hay gente que se quedó sin trabajo, pero está creando empresa o necesita pagar otras cosas. Entonces necesita capital para poder hacerlo. Entonces los créditos se han disparado, ¿verdad? Han aumentado. Descuentos de actas. Es muy raro que en nuestro medio se pueda hacer. Hoy en día, pues en nuestro medio lo que sí hay es descuentos de préstamos, de documentos, compra de préstamos de un banco a otro, ¿verdad? Para eso existe una ley, ¿verdad? Se llama ley de factoraje, ¿verdad? Que lo que hace es que si yo tengo una deuda, pues llego al banco X y le digo, mire, consolídeme mis deudas en una sola y yo a usted le pago y usted páguele a todos los que le debo. Fondos de inversión, lógicamente también el banco genera fondos de inversión, plata para poder invertir en otras situaciones. Factoring o factoraje, lo que estábamos determinando, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Y aparte de ello, pues también acciones y bonos. El banco siempre va a negociar acciones y bonos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se pueda determinar la parte de generar aún más rentabilidad en toda la parte comercial, ¿verdad? De lo que tenemos. Y descuentos de actas, retiros, el poder tener una parte de participar en formación financiera, ¿verdad? Los microcréditos, hoy en día los créditos a emprendimientos, en fin, todo esto es toda la parte de lo que nosotros vamos a desarrollar, de lo que vamos a ver en la parte financiera. Y es importante que nosotros entendamos que toda esta actividad que está aquí está manejada a través de algo que se llama contratos o títulos de crédito. ¿Y qué es un título de crédito? Es un contrato en el que dice que a mí me prestaron plata. Usted va y en el banco abre una cuenta, primero hay un contrato que usted aperturó la cuenta, ¿verdad? Todo eso respalda la actividad financiera, porque si usted incumple en algo, lo primero que le van a mostrar, mire, aquí está lo que usted nos firmó y eso está avalado por el licenciado, abogado, notario, y entonces si usted no cumple, vamos a proceder con la parte del proceso administrativo.
proceso administrativo. Le requieren documentos para ver si usted hizo la transacción. Si no está, proceso lo contencioso administrativo. Ya vamos con un abogado. Y si no cumplió, ya vamos al proceso de lo coactivo, ya cuando se fijan las multas, fianzas y otras cosas por lo que hay. Aunque en Guatemala dice que por deuda no hay cárcel, pero existe la parte jurídica en Guatemala que también genera esa parte del que usted está obligado al pago de sus obligaciones, ¿verdad? Contraídas con el sistema bancario. Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, al final decimos que la operación financiera es el intercambio de capitales, ¿verdad? Y que está regulado por la ley de bancos, ¿verdad? Lick, disculpe una pregunta. Dígame. En las aceptaciones bancarias, ¿podría entrar lo que son los ahorros? Sí, entra lo que son los ahorros, entra lo que son los ahorros corrientes, los depósitos monetarios y los depósitos a la vista, ¿verdad? Y hay que aclarar acá, lógicamente el dinero que más puede agarrar el banco es el depósito a la vista, o sea, usted deposita hoy para poder retirar dentro de 6 meses, a plazo fijo le llamamos nosotros. Esa es la plata que más puede agarrar el banco, pero hoy en día también está agarrando los depósitos de ahorro. Usted deposita y la diferencia es que el depósito de ahorro usted está depositando y al mismo tiempo puede sacar, pero el banco puede agarrar la plata que está y poder darla en préstamo, ¿verdad? Pero sí entra eso, Liz. Ok, gracias. ¿Y a qué se refiere con eso de CDATs? No sé cómo se pronuncia. CEDATS. ¿Sí? ¿Eso qué es? Bueno, el CEDATS es la forma de operar de los bancos para poder desarrollar intermediación financiera. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es un préstamo. Y ahora vamos a recordar un poquito del proceso económico 1, crédito, interés y banca. El crédito es que yo le estoy dando a esta persona ese millón o ese 1,000. El interés son los 400 a más que me tiene que pagar. Y la banca es el intermediario financiero que hizo posible que el que tenía esta plata, sin conocer a este, se la pudiera dar y que él le devuelva esa plata al intermediario, que le pague y el intermediario nos devuelve a nosotros nuestra plata y nos va a pagar por usar nuestra plata. Esa es una operación financiera y es de las que más se dan en Guatemala. Y bueno, en todo el medio financiero. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Elementos de una operación financiera. Digamos que a mí alguien me pide prestado 100 quetzales. A eso se le llama valor presente. Es lo que hay hoy y lo que se está generando hoy en la operación financiera. A quien yo se lo presto, esa persona se convierte en un deudor, no es cliente, se convierte en un deudor. Porque el cliente por mercaderías, el deudor por plata. Y el deudor es que nos debe, ¿verdad? Existe algo más que se llama tiempo. Y el tiempo es la cantidad de días o años en que este empréstito, o sea, el préstamo, o adeudo o deuda, está vigente en el mercado. 1, 2 años, 3 años, ese es el tiempo del empréstito. Yo presté 100 quetzales, pero les voy a cobrar el 10%. Quiere decir que al final del tiempo me tienen que devolver los 100 quetzales más 10 quetzales más. Ese es mi interés. Entonces, mi valor futuro será los 110 quetzales que voy a recibir de regreso por prestar esa plata. Y entonces yo, quien estoy prestando el dinero, me convierto en acreedor y el que lo está recibiendo se convierte en deudor. Y estos elementos que nosotros vemos acá son los elementos generales de lo que es
es una operación financiera sin menospreciar, porque este es el que hace posible que esa intermediación financiera sea una realidad y tenga éxito. Se llama tasa de interés, o sea, el porcentaje de interés o de ganancia que yo le voy a generar a la plata que he estado prestando. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante. ¿Verdad? Porque nos ayuda a hacer mejor todo esto. Y en realidad, entonces, el éxito del banco es esto, el éxito de las operaciones financieras es este. Un banco no vive de los depósitos, no le trae cuenta. Un banco vive de los créditos. ¿Sí? ¿Y cómo hace el banco para que la gente no le quede mal? Contratos. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver esto, a esta parte, a esto que estamos aquí, viendo acá, se le llama recta de tiempo. ¿Y qué es una recta o gráfica de tiempo? Pues es esa parte, la expresión en meses, en años del préstamo que va, de la vigencia del préstamo. A eso se le llama una escala recta, ¿verdad? O línea de tiempo. Ahí nos va a indicar cuándo inicia, o sea, desde el cero, y cuándo finaliza ese préstamo, o ese empréstito, o ese adeudo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? ¿Verdad? Porque esa parte es la que hace posible que el dinero valga más o valga menos. Digamos que usted prestó 87,000 quetzales por 3 años. Hoy prestó 87,000, pero va a devolver 140. Pero si usted dentro de un mes va a pagar, usted ya no va a pagar los 140,000. Usted va a pagar los 87,000 y los intereses de ese único mes que generó y cancela su deuda. Pero si usted paga hasta dentro de los 3 años, que finalicen los 3 años, paga los 87,000 y 43,000 quetzales más de intereses que generó ese tiempo. Por eso que cuando en estados de situaciones como las que estamos viviendo en Guatemala y no hay plata, digamos, entre comillas, circulando, y llega alguien y le dice, mire, fíjese que yo quiero que me dé un préstamo, y viene el Estado e interviene y dice, sí, pueden optar a préstamo, ya negociamos con los bancos. Ya no les van a cobrar el 18%, les van a cobrar un 6%. Antes usted pedía un préstamo de 5,000 quetzales para 3 años. Hoy se lo van a dar para 10 años. Y uno dice, ¡ah, qué bueno! Porque entonces en 10 años voy a amortizar con cuotas de 50 quetzales al mes. El problema es que mientras más tiempo, ¿verdad?, se tenga un empréstito en el mercado, una deuda en el mercado, mayor será la cantidad que usted tiene que pagar. Mientras más tiempo, más intereses va a pagar. Y sumándole a esto, si la cuota es más pequeña, la tasa de interés es más pequeña, el tiempo va a ser mucho más largo. ¿Por qué? Porque entonces, en lugar de pagar menos intereses, va a pagar mucho más, va a pagar 10 veces más de lo que pagaba antes, porque el tiempo hace posible que valga más. ¿Ya? Entonces, eso, pues, asegura también que las operaciones financieras sean rentables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar no perder, tengo que buscar cómo ganar. Si yo coloco un préstamo por 3 años, en 2 años yo ya recuperé el capital y un año completo, digamos, es de ganancias o utilidades. Así es como funciona la parte financiera, así es como funciona la parte de las operaciones financieras y las transacciones, ¿verdad? Y a nosotros nos dicen, mire, le vamos a cobrar un 18% de interés. Lo que no nos dicen es que por cada día que usted se atrasa se le está cobrando un 7 de moras. Y si no paga ese día, entonces hay un recargo del 5% sobre la mora.
quiere decir que entonces ya no le van a estar cobrando 7, le van a estar cobrando 12% más. Y como es exponencial, entonces, si hoy usted no paga, a la cuenta que debía más lo que se le cobró, sobre eso se tiene que calcular la nueva mora del siguiente día. Por eso decimos que la situación de lo que son los bancos y las operaciones financieras siempre, siempre, siempre tendrán mayor utilidad que cualquier otra. Y por eso los bancos tienen bastante éxito. Vamos a tener operaciones financieras a corto y a largo plazo. A corto plazo, menores de un año. A largo plazo, de un año a 5, 6, el tiempo que estipula el banco. No más de 6, ¿verdad? Porque es difícil recuperar algo así. Tenemos interés simple, tenemos interés compuesto y tenemos anualidades. El interés simple es usted presta 100 quetzales y le dice que después de 5 años que le paguen 10 quetzales más, usted recibe 110. Interés simple. Pero el interés compuesto, usted le dice que por cada año que pasa le cobrará 10%. Quiere decir que al final de los 5 años, usted no recibirá 50 quetzales de interés o 10 quetzales de interés. Usted tendrá que recibir alrededor de unos 30 o 40 quetzales de interés, porque cada año se le va sumando el interés al capital y entonces se hace mucho más grande y la deuda se hace más grande. Eso lo veremos en la próxima clase, cómo calcular todo esto, ¿verdad? Aparte de ello, nosotros establecemos algunas otras situaciones dentro de la parte económica. Perdonen si no veían, mi pantalla se bloqueó por un momento, ahorita la desbloqueé. Gracias por avisar. Cuando nosotros determinamos a qué tasa de interés vamos a cobrar, nosotros, o digamos, el banco, si usted deposita plata, le paga con interés simple. Pero si el banco presta plata, el banco le va a cobrar con anualidades. ¿Cuál es la diferencia? Si usted tiene depositados 1,000 quetzales, ¿cuánto le ganan esos 1,000 quetzales al mes? ¿Cuánto usted gana de intereses al mes? ¿Alguien que quiera responder? ¿Ya se han dado cuenta que ustedes en su cuenta de depósitos, cuánto tienen de depósito de intereses? Si usted tiene 1,000 quetzales, va a generar como un quetzal 20 centavos. Si tiene 3,000, genera como 4 quetzales 50 centavos. Si tiene 10,000, genera como 12 quetzales de interés por tener dinero depositado, ¿verdad? Pero si usted le presta al banco 10,000 quetzales, en un año usted le tiene que pagar al banco 1,200, 1,800 de intereses. Entonces, el banco a nosotros nos paga por depósitos interés simple, pero nos cobra con interés compuesto, con anualidades. Eso lo veremos en una clase ya muy cercana de cómo empiezan esos cálculos, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa y eso es lo que hace posible el éxito del sistema bancario y de los préstamos, ¿verdad? De todo lo que se tenga que desarrollar. Hay capitales simples y hay capitales complejos. Capital simple es que la plata sea solamente mía. Capital complejo es cuando hay 5 personas dueñas de la plata. Y más complejo aún cuando la plata es mixta, cuando es de propiedad privada y cuando es del gobierno. Es mucho más complejo manejar esas operaciones financieras. ¿Verdad? Son las 21:26. Y necesitamos, pues, generar algunas instrucciones. Entonces, vamos a dejar aquí la clase y necesito
que si tienen dudas o preguntas, las hagan en este momento.